Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy veremos la asignatura de español con el tema los relatos históricos. Bien, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo son? Bueno, pues los relatos históricos son narraciones de algunos sucesos reales que pasaron, como dice su nombre, en el pasado, es decir, en la historia. Por tal motivo, siempre se ocuparán verbos en tiempos pretérito y copretérito, y se dividirán estos relatos en tres partes. Entonces, los relatos históricos van a ser pequeñas narraciones que nos van a contar algo, vamos a leer estos textos donde vamos a encontrar parte del pasado, ¿sí? Por tal motivo nos dice aquí que vamos a ocupar verbos en pretérito y en copretérito. Bien, estos relatos históricos, pues los vamos a dividir siempre en tres partes, es decir, en inicio, en desarrollo y en cierre. Pero para hacer un relato histórico, se tienen que tomar en cuenta datos indispensables en las narraciones, en los relatos, en los textos históricos que vamos a hacer, que son los siguientes. Los personajes. Siempre va a ser importante que mencionemos el nombre de preferencia completo de todos los personajes que escribamos en estos relatos históricos. De igual manera, los lugares donde pasó el suceso. Es importante mencionar si fue en México, en el extranjero, en un pueblito, en un estado, o sea, en dónde sucedió el, el suceso que vamos a escribir. También tenemos que poner el tiempo o época en el que pasó. Hay que poner las fechas, es importante poner las fechas en nuestros relatos históricos conforme va pasando. Recordemos que también, pues los relatos históricos llevan una cronología, entonces estas fechas también tienen que ser cronológicas. Los motivos por que pasó el suceso. Podemos poner un poquito en contexto al lector, diciendo cuáles son los motivos previos a lo que van a empezar a leer en el relato histórico. Y lo que decíamos, los motivos del inicio del suceso, el desarrollo de los sucesos y el desenlace del suceso. ¿Ok? Entonces, vamos a poner cuál es el motivo por el que inicia todo este relato histórico. Vamos a ir contando poco a poco el desarrollo de lo sucedido, como les digo, de una manera cronológica, es decir, parte por parte, paso a paso, sin saltarnos nada. Y por último, ¿en qué acaba todo esto? El desenlace del suceso. Y todo esto pues lo tenemos que escribir en el relato histórico. Nos podemos ayudar con algunas preguntas como cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, en qué época pasó. O sea, hay ciertas preguntas que nosotros podemos escribir antes en un cuadernito para ir contestando nosotros estas preguntas y ya después de contestar todas las preguntas necesarias, empezar a redactar nuestro relato histórico. Bien, también es importante analizar cuáles, cuáles fueron las causas o antecedentes de todos los sucesos históricos. Y esto más que nada es cuando ustedes van a leer un relato histórico, pues es importante siempre clasificar la información. Y para poder clasificar la información, se recomienda encontrar las oraciones tópicas y las oraciones de apoyo. ¿Cuáles son estas oraciones tópicas y las oraciones de apoyo? Bien, pues las oraciones tópicas son las oraciones más importantes que encontraremos en un párrafo, ya que nos expresan la idea principal del párrafo que estamos analizando. Y el resto, pues son las oraciones de apoyo. Estas traen información complementaria a la idea principal. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer un relato histórico, es importante que lo dividamos primero toda nuestra información por párrafos.
¿ok? Ya que veamos nuestro texto, nuestro relato histórico, vamos a ver el primer párrafo. Del primer párrafo tenemos que seleccionar la oración tópica. Nos dice aquí que la oración tópica pues va a ser la idea principal de todo ese párrafo. Y normalmente la idea tópica las vamos a encontrar al principio de la oración. Todo lo demás del párrafo pueden ser oraciones de apoyo. Es decir, va a venir ahí información complementaria a la oración tópica. En las oraciones de apoyo, pues podemos encontrar ejemplos, explicaciones, algo extra a la oración tópica, a la idea principal. Entonces, dividir nuestros textos, dividir nuestros párrafos de esta manera, nos ayudará pues a clasificar la información de manera de poner la más importante, a lo mejor a la menos importante. Pero para entenderlo un poquito mejor, cómo dividir las oraciones, aquí tenemos un ejemplo. Los leones son uno de los felinos que habitan en la sabana. Muchos de estos se aventuran en la selva, pero finalmente su hábitat no es ese lugar. Entonces, estamos equivocados al decir que el león es el rey de la selva. Más bien, un intruso. ¿O tú qué piensas? Bien, aquí tenemos un texto que yo escribí y vamos a seleccionar entonces de este texto cuál es la oración tópica. La oración tópica dijimos que es la más importante de todo el texto. En este caso solo hay un párrafo. Si hubiera más párrafos, pues vamos de párrafo en párrafo. Aquí como solo hay uno, vamos a seleccionar cuál es la oración tópica de este texto. Es esta. Los leones son uno de los felinos que habitan en la sabana. Bueno, chaparros. Entonces, pues aquí estamos viendo cómo es un ejemplo de seleccionar nuestra información de cualquier texto. En este caso estamos hablando de relatos históricos, pero de cualquier texto es importante encontrar las oraciones tópicas. Bien, pues con esto concluimos el tema. Ya vimos entonces cuáles son las características que debe de tener un relato histórico cuando nosotros lo vayamos a hacer, que son pues todas sus características que debe de tener, las partes que debe de tener, los datos tan importantes que debe de tener un relato histórico. Y por otra parte, cuando nosotros vayamos a leer un relato histórico, pues tenemos que organizar nuestra información con estas oraciones, tanto la oración tópica y las oraciones de apoyo. Bien, chaparros, pues espero que haya quedado claro el tema. Ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.